eso se trata. ¿Qué le parece si estamos puestos en pie? Me excusa Midia, no sé quién está en Midia. Hermano César. Ajá. Hermano César, vamos a trabajar ahí al tiempo, ¿ok? Y sé, al paso, y sé que todo va a salir bien, en el nombre del Señor. Juan 14:6. Juan 14:6. Ay, gracias, Javier. Juan 14:6 es la cita de las Escrituras que vamos a estar utilizando para partir de ahí. Recuerden orar por nosotros el 19 de este mes, pues es la fecha de la operación a la cual seré sometida. Así que, por favor, sus oraciones son bienvenidas. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículo número 6, dice así, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué les parece si lo leemos nuevamente? 1, 2 y 3. Marque ahí esa palabra y antes de sentarse, como nos ha enseñado Pastor Frankie, salude al hermano que está a su lado y dígale que bien te ves. Qué bien te ves hoy domingo, primer día de la semana, día del Señor. Qué bien te ves, querida hermana, te abrazo. Aleluya. Qué bien te ves. Qué bien te ves. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Amados hermanos, Arielito, ahí sí me puedes ayudar. En las últimas semanas hemos estado proclamando la palabra del Señor, utilizando el río como inspiración en nuestras vidas y como un tipo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos transforma. ¿Cuántos han aprendido que ese río, nosotros estamos en él porque el Espíritu Santo es ese río de agua viva? ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? Vamos a darle un aplauso otra vez al Espíritu Santo, quien es nuestro guía, nuestro paracleto, nuestro consolador. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ese Espíritu Santo que es quien nos transforma, nos renueva, nos guía por este caminar cristiano. Me gustaría que estén atentos a esta palabra. Va a ser una palabra sencilla que va a ser importante tanto para el que no conoce al Señor como para el que está en el camino pero todavía no ha entrado a esas aguas, está en búsqueda de esa experiencia personal con Dios. Y también para los que llevamos muchos años, tenemos que evaluar si estamos en el camino, si estamos en la orilla, si estamos sumergidos, si estamos nadando para ir a la otra orilla. ¿Por qué esto es importante? Porque desde este altar se proclama la palabra de verdad, porque de este altar se predica la palabra que te va a nutrir para tu vida espiritual, que te va a dar las herramientas para que usted en su recorrido y en su expedición, porque cada uno de nosotros tenemos una expedición diferente en experiencias, pero todos estamos en el mismo camino. Pero me parece que es importante porque el sonido de la trompeta puede ocurrir en cualquier momento. Y basado en esa realidad, diga conmigo realidad. Cada uno de nosotros debe ser un explorador diligente, un explorador que estudie el camino por donde va, un explorador que podamos analizar nuestro interior, que podamos analizar cuáles son nuestros caminos, cuáles son nuestros pasos, porque no sé si usted lo siente, pero tengo que decirte, iglesia, que el Espíritu Santo tiene cuidado de nosotros. El Espíritu Santo, desde que Jesús ascendió hacia los cielos,
ha estado de nuestra parte, ha estado en los momentos más angustiosos históricamente hablando de la iglesia, ha estado en los momentos donde la iglesia tiene unas victorias poderosas, pero también la historia de la iglesia a nivel mundial ha tenido momentos oscuros, ha tenido momentos difíciles y ha tenido momentos en que muchas veces los pastores pensaron que la llama iba a apagarse por completo, pero un remanente, siempre hay un remanente que hace caso al Espíritu de Dios y que dobla rodilla y que a causa de la oración intercesora hay un nuevo avivamiento y la llama otra vez se enciende, aleluya. ¿Para qué? Para seguir con esta sagrada misión que es predicar el evangelio de salvación a toda la humanidad. Esa es la razón de ser. Dile al hermano que está a tu lado, usted es un misionero. Donde quiera que usted se para, usted es un misionero. No tan solo es un misionero, es un evangelista. Proclamando la verdad, proclamando la vida que solo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Así que este río que es tipo del Espíritu Santo, Él nos enseña todas las cosas y nos hace fluir en la promesa de la salvación y la misión de todo ciudadano del reino. Y me detengo para leer una palabra que dice en Juan capítulo número 7, versículo número 37, que Jesús el último día de la gran fiesta se puso en pie, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en Él, pues aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús, ¿qué dice? No había sido aún glorificado. Entonces, el versículo 40, algunos de la multitud oyendo estas palabras decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Mas otros decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Había pues disensión entre la gente a causa de él, a causa de su ministerio, a causa de las palabras poderosas que él decía constantemente. Ellos querían, dice aquí, prenderle, pero ninguno le echó mano. Versículo 45 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y conoce lo que está haciendo? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y conoce lo que está haciendo? Respondieron y le dijeron: ¿acaso eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca ha surgido ningún profeta. Y cada uno se fue a casa. Algunos no les recibieron, otros sí les recibieron. Y a los que les reciben se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Así que, amados hermanos, hoy quiero hablarles, y la semana, quizás semana que viene, si es que no culmino, hoy quiero hablarles de ese camino el cual las Escrituras nos habla. A todo río le precede un camino y es necesario transitar ese camino, porque es la ruta que nos llevará a disfrutar de esa experiencia tan vibrante que es poder disfrutar de aguas cristalinas que sirven al hombre para deleitarse y renovarse día a día.
no tan solo disfrutar este río, sino que se nos ha prometido un río de vida eterno, el cual fluirá para cada uno de nosotros. La Biblia nos habla del río de Dios, no tan solo en el libro de Ezequiel, sino también en el libro de Apocalipsis, en Zacarías, en Isaías y en otras referencias bíblicas. Todas ellas describen gente sedienta. Diga conmigo, gente sedienta. Gente sedienta. Gente necesitada de una renovación porque viven en un desierto. A todos se les hace una invitación a venir a las aguas, a que esas aguas que son salutíferas, que transforman desiertos en manantiales, también lo puedan hacer en cada uno de aquellos que dicen: Señor, dame de beber. Y las escrituras hacen referencia a que esta experiencia podemos disfrutarla aquí y ahora. Di conmigo, el río de Dios está disponible aquí y ahora para nosotros. Esta es una experiencia espiritual en la cual te pido que te sumerjas, porque ese río espiritual y ese río que es nuestro Espíritu Santo, Él está disponible aquí y ahora para convertir tu desierto, aleluya, en un terreno fructífero, para convertir tus lágrimas en gozo, para convertir tu sed en algo, en una necesidad que es saciada. Ese mismo Dios que lo hizo en el principio, lo está haciendo en el presente, y a su nombre siempre damos la gloria. Todas ellas describen gente sedienta. A todas se les hace una invitación en estos versículos de Zacarías, de Isaías, de Ezequiel, de Apocalipsis, las referencias bíblicas que he mencionado. A todos se les ha hecho una invitación gratuita a venir a las aguas, a que esas aguas que son salutíferas y transforman desiertos en manantiales. Y las escrituras hacen referencia a que esta experiencia podemos disfrutarla en todo momento si las pedimos, por el derramamiento del Espíritu Santo sobre los días postreros que usted y yo estamos viviendo. Así que ese Espíritu Santo de Dios es una bendición sobre nuestra vida y lo seguirá siendo de generación en generación. Y las generaciones pasadas que ya moran en la presencia del Señor encontraron ese río, y todavía nosotros que somos los exploradores, aleluya, según el libro del hermano Bullán, el progreso del peregrino. Los peregrinos no solamente caminamos en ese camino, sino que estamos pendientes de otros que están por otros caminos, han tomado otras veredas, y decirle: hey, ese no es el camino, este es el camino que conduce a la vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Y no puedo dejar de emocionarme, porque en los relatos que nuestro Padre nos hacía a sus hijos de cómo fue que Él conoció a Dios, Él decía que era un joven muy tímido, extremadamente tímido. No se atrevía a hablar con nadie. Y estando en un teatro que había en nuestro pueblo, Humacao, él dice que había una campaña y él entró tímidamente. Mi padre dice en su libro: era un joven lleno de procesos dolorosos en mi vida. Era un joven que estaba herido. Era un joven que fue huérfano desde sus 3 años. Era un joven que no tenía esperanza. Era un joven que no tenía futuro. Yo no sabía qué depararía mi futuro. Yo no sabía cuál era mi propósito en mi vida. Yo no tenía norte ninguno en mi vida. Pero mi padre nos testificaba y nos decía: hijos, aquella noche cuando el predicador invita a aceptar a Jesús como su único y exclusivo Salvador, yo en mi corazón decía: yo quiero, pero no me atrevo. Yo quiero pasar, pero no me atrevo. Y dice que el Espíritu de Dios, o sea, el Rúa de Dios, o sea, el río de Dios, corrió sobre gente, hermanos y hermanas que estaban allí en ese teatro predicando la palabra del Señor, y corrieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios por todo el teatro. Y cuando yo predico esta palabra, ahora la imagino, ese río que nos toca a nosotros, ese río tiene que ser expandido a través también de nosotros.
porque nosotros somos parte de ese río. Nosotros hemos sido incrustados en ese río, hemos sido invitados, somos parte de ese río que el Espíritu de Dios está llevando y nos está llevando a las profundidades. Ya hay muchos que están en esas profundidades y que han ido, aleluya, más allá y han visto los árboles y han visto la sanidad y están allí como pescadores, como dice Ezequiel capítulo número 47, y están allí fungiendo una labor para ganar vidas para el reino de los cielos, aleluya. Y así va el pueblo de Dios como ríos, aleluya. Y donde quiera que está el pueblo de Dios hay un río de vida, hay un río de poder, hay un río de autoridad. Porque el Espíritu de Dios es el que nos ha poseído, nos ha abrazado y con Él estamos caminando. Denle un aplauso a Él. Isaías capítulo 44, versículo número 3, por favor. Ahora sí, César, vamos rápido ahí con las citas. Isaías 44, 3. Léalo conmigo, dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Estamos hablando de una promesa profética de doble referencia, tanto para el pueblo de Israel en época venidera, pero nosotros cuando vino el Espíritu de Dios en nuestra vida, dice ahí que el Señor cumplió lo que prometió. Yo he derramado agua sobre tu sequedal, ríos he mandado a fluir sobre tu tierra árida. Mi espíritu he derramado no solo sobre ti, sino prometo, dice el Señor, sobre tu generación, y mi bendición será sobre tus renuevos. ¿Cuántos creen esa promesa? ¿Cuántos dicen, yo agarro esa promesa para mí, Señor? Para mí, para mi casa. Cuando tú y yo fuimos invitados a ese río, agarramos esa promesa. Y de ser gente plantada en lugares secos, fuimos plantados junto a corrientes de agua. Isaías 35, 6. Vamos a ver cómo dice la palabra del Señor en referencia a estas aguas salutíferas. Isaías 35, 6 dice, léalo conmigo: entonces el cojo saltará, entonces el que andaba cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en tus desiertos y torrentes de agua sobre tu soledad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El poder de la vida está en tu lengua. Yo te invito a que tú lo leas fuerte, porque esta es palabra de Jehová. Si tú dijeras estas palabras y te las hubieses dicho humanamente hablando, ningún poder tienen. Pero de la boca de Jehová sale una palabra que hace exactamente el efecto, aleluya, y la obra para lo cual Él la ha enviado. Vamos a leerlas todas si tú crees en esta promesa. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. Aguas serán cavadas en mi desierto. Usted tiene que personalizarlo. Y torrentes de aguas en mi soledad. No estaban esas aguas en el desierto, pero Jehová las ha cavado por ti. No se supone que dé agua a tu desierto, pero Jehová dice, dará agua a tu desierto. Porque yo lo he dicho, porque yo te lo he prometido. Ay, hermano, vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. ¡Qué bueno tú eres, Dios! Aleluya, aleluya. Isaías 41, 18, vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras en relación a este tema que estamos hablando. Oye hoy
el que tenga sed, venga y beba y escuche esta palabra en el día de hoy. Isaías 41:18 dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Tenemos un Dios que repite constantemente: yo te he prometido, yo te he dicho, yo te he dado una palabra de promesa, pueblo mío. Tú estás escondido en mí, ya yo te he puesto en el río. Algunos todavía no han llegado a ese río, pero si tú has sido lavado con la sangre de mi Hijo Jesucristo, ya tú has llegado a ese río. Y necesito que lo comprendas, porque a medida que tú vayas avanzando y vayas a las profundidades, mi palabra te cubrirá, mi palabra te arropará, mi palabra se hará presente, aleluya, y se hará vida en cada uno de tus días y en el camino. Zacarías 14:8, gracias hermano César. Zacarías 14:8 dice de la siguiente manera: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Él va más allá. O sea, no me pongas argumentos. No quiero argumentos, porque yo soy el Dios que hago salir las aguas, que sean salutíferas, que sean abundantes, aleluya. Haré que de Jerusalén salgan aguas vivas. Está hablando de un tiempo futuro, pero Él ha hecho que nuestra vida, desde nuestros corazones, hayan salido aguas vivas. Y esas aguas vivas están presentes como torrentes, aleluya, también en verano y en invierno. En otras palabras, si tú te encuentras en tu verano, si tú te encuentras en un invierno, aleluya, comienza a disfrutar del río de Dios y comienza a decirte a ti mismo, a ti misma: aunque yo estoy en verano, aunque yo estoy en invierno, esas aguas salutíferas son frías, mitigan mi sed, mitigan mi necesidad, refrescan mi cuerpo, refrescan mi alma, refrescan mi mente. Yo puedo estar en el desierto, hay un desierto alrededor de mí, pero yo habito en el río de Dios. Puede haber enfermedad alrededor de mí, pero yo habito en el río de Dios. Puede haber desiertos alrededor de mí, pero yo habito en el río de Dios. Puede haber pedregales alrededor de mí, pero yo he decidido habitar en el río de Dios. Yo he decidido habitar bajo el amparo del Espíritu Santo de Dios. Finalmente, Isaías 55:1 dice de la siguiente manera, y márquelo usted: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Había una alabanza que yo cantaba con mi padre que decía: abierta está, no tienen que tocar, la fuente ya, venid sin precio a llevar, venid sedientos a tomar agua del manantial. Esa agua que se abre del costado de Cristo el Señor. Él sufrió, aleluya, hambre, sed, para que tú no tuvieras hambre y tampoco tuvieras sed. No tienes que tener dinero, porque ya Él compró el agua, el vino, el aceite, el pan. Todo eso lo ha suplido para ti y también para mí. Él es el maná que ha descendido del cielo.
Aleluya. Y yo no sé si usted se ha puesto a reflexionar, pero ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería de este proceso si Jehová no estuviese conmigo? ¿Qué sería de este desierto si Jehová no estuviese conmigo? ¿Qué sería de mi prueba si Jehová no estuviese conmigo? Aún en la prueba puedes alabarle, aún en la prueba puedes alabarle, porque llegaste a donde tenías que llegar, al río de Dios. Y cuando llegas al río de Dios, aleluya, y cuando decides estar en el río de Dios, porque es una decisión diaria, cuando decides afirmarte en el río de Dios, tú sabes que lo que está alrededor te acecha, pero estás seguro en los brazos del Espíritu Santo de Dios. Querida iglesia, hubo un plan que Dios trazó para salvarnos. Hubo un plan que Dios trazó para salvarnos. Darnos la oportunidad de vivir con Él por la eternidad. Y Jesús vino como el Verbo encarnado para morir en una cruz. Y el sacrificio perfecto lo hizo Él para expiar nuestro pecado. Y así poder tener la oportunidad nosotros de una salvación eterna. No se olvide que estamos como exploradores en estas semanas, que hoy continuamos explorando la verdad de este río. La verdad de las aguas salutíferas del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Estamos transitando, aleluya, por un camino hermoso, pero ese camino tiene una historia. Ese camino se abrió, no había ese camino, pero ese camino fue abierto. Ese camino fue abierto por el Padre cuando envió a su único Hijo a morir por nosotros y abrir un camino hacia las aguas salutíferas, pero hacia la vida eterna. ¿Cuántos le alaban, amados hermanos? Es por esto que Jesús declara ser el único camino para llegar al Padre. Y no tan solo el camino, sino el único medio por el cual podemos conocer la verdad y recibir la vida eterna. Jesús es toda nuestra provisión. Jesús es nuestra provisión del cielo. Y cuando cantamos muchas veces como congregación y decimos: Dios, tú eres mi sustento, a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión del cielo. El Dios que me y que refresca mi alma al pronunciar. Gracias. La tempestad se calma. Dios, tan solo Dios, aleluya. Hemos sido sumergidos en ese río cuando hemos dicho: yo clamo a ti, Jehová, socórreme, escóndeme en el día de la prueba, escóndeme en el día malo. Clamaste al Señor y dijiste: Dios, tú eres mi sustento. Jesús, el Señor nos escuchó, nuestro Dios nos escuchó. Envió a su único Hijo para ser Él la provisión del Padre hacia la humanidad, hacia el mundo entero. Pero en los minutos que me restan quiero contestar esta pregunta. ¿Qué hay en la expedición hacia el río eterno de Dios? ¿Qué nos vamos a encontrar? Yo no sé cuántos de ustedes han ido al Yunque. Levante la mano los que han ido al Yunque. Pues en este momento usted se va a trasladar allí para que usted viva la experiencia. Porque el Yunque es lo más parecido, ¿verdad?, que podemos tener como experiencia de pueblo en esto que quiero hablarles. Yo he ido 2 veces al Yunque. Una me he quedado en la carretera viendo la cascada de agua, que tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo. Ese mismo. Sí, ese mismo. Y es hermosa esa pendiente, ¿verdad?, de agua. Bueno, es tremendo verlo y muchas personas se detienen allí para tomarse una foto. Pero cuando usted se adentra
en el Yunque, que Pastor Frankie trabajó en esa área en Río Grande cuando fue policía y tenía que ir hasta arriba, ¿verdad? Porque mucha gente, en vez de seguir el camino, se iban por las veredas. Entonces, el que sigue las veredas se va a perder. Pero el que sigue el camino se va a salvar. ¿Entiendes? Estamos en ese proceso. Estamos en ese camino nosotros también. Pero yo recuerdo que me llevé los zapatos equivocados. No eran todoterreno. Y yo necesitaba uno. Era la primera vez que visitaba el Yunque, jamás tenía la idea. Y yo me fui por una, no pendiente, sino por una montañita allí, no sé ni cómo decirle. ¿Cómo? Por una bajadita, sí. Y los jóvenes cristianos que me acompañaban decían, Vivian, porque yo me fui, y ellos me decían, tranquila, vas a llegar. Y yo, ay, Dios mío, yo decía, ¿quién me mandaría a estar aquí en el Yunque? Pero separando esta experiencia que yo tuve, hermano, llegué sólida, no caí al vacío ni nada de eso. Lo que sí es que me llené toda de lodo, ¿verdad? Y los amigos cristianos de la universidad riéndose de mí tremendamente, porque era mi primera vez y pues no tuve ese cuidado. Pero cuando hacía este mensaje, lo quería hacer de forma sencilla, porque los misterios de Dios, los misterios de la palabra del Señor, si todavía no has aceptado al Señor y no está el Espíritu Santo de Dios en tu vida, son difíciles de comprender. Y por eso utilizo esta manera para que no te pierdas del río de Dios. Aquellos que han llegado al río de Dios, dígale a los demás que no han llegado, no te pierdas del río de Dios. ¿Cuántos han danzado en el Espíritu de Dios? ¿Cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios, que es el desbordamiento de las aguas? Y así es la experiencia de todo aquel que ha encontrado este camino y que está en una jornada, y otros ya están camino en ese río de Dios, y ciertamente para ellos también hay una instrucción, pero hoy hablamos del camino. Lo primero que quiero orientarte en esta mañana, que en la expedición hacia el río de Dios nos vamos a encontrar con dos caminos. Jesús habló en Mateo 7, del 13 al 14, que en esta expedición de nosotros por el mundo íbamos a reconocer dos caminos. Diga conmigo, dos caminos. ¿Hay 4 caminos? ¿Hay 5 caminos? 2, identificó el maestro. Y dice así la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso que el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí vamos para atrás, hermano César, vamos para atrás. Entrad, dijo Jesús. ¿Cuál fue su recomendación? Para eso descendió, para predicarnos el mensaje del reino. Entren por la puerta que estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que les va a llevar a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El 14. Porque estrecha es la puerta. En esta expedición ya sabemos un detalle en el mapa, que cuando veamos 2 puertas, ¿cuál seleccionar? La estrecha. Por eso es que dice la palabra que el que la lea, por torpe que sea, no se extraviará. Mire, qué palabra fuerte. ¿Cuántos torpes hay aquí? Todos somos torpes. Fallamos constantemente. Lo que queremos hacer, no hacemos, y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Claro que sí. Pero Jesús lo está diciendo claramente, y Él vino a predicar
ese año agradable, y vino a predicar esas buenas nuevas, esas buenas noticias de salvación. Y dice que pocos son los que la hallan. Eso quiere decir que usted le tiene que decir al hermano que está a su lado, ¿escuchaste eso? Pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Agárrate. Agárrate de la palabra, agárrate de la salvación, agárrate de la instrucción, agárrate de las Sagradas Escrituras, porque en esta expedición todos tenemos que entrar por la puerta estrecha si queremos llegar al reino de los cielos. Dale un aplauso al Señor. Uno solo es el único camino hacia el río de Dios. Se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En este caminar hay que reconocer la diferencia entre el camino y las veredas que el mundo ofrece para llegar a un camino que es espacioso y que te va a proveer todos los placeres y todos los deleites mundanos, pero ahí no es. En el mundo hay atajos que el enemigo querrá presentarte para que escojas el camino ancho, pero no olvides que Jesús dijo que solo es el camino estrecho el que va a conducir a la vida eterna. En ese caminar de nuestra expedición hay una puerta y ya Jesús lo habló. Pero vamos a buscar en Juan 10, versículo número 9. Porque Jesús es nuestro paso a la vida eterna. Yo soy la puerta. ¿Quién dijo eso? Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Por lo cual para entrar al río tenemos que reconocer una puerta. Y la puerta no es la ancha, sino la estrecha. Y es esa puerta estrecha, si nosotros entramos por ella, aceptamos a Jesús como la puerta para ser salvo, para entrar al reino de los cielos, la puerta para habitar en este río de Dios, tendremos que seleccionar la puerta estrecha y luego de esa puerta estrecha te encuentras con el río. Porque si aceptas al Hijo de Dios, inmediatamente viene el Espíritu Santo a ser tu paracleto, a ser tu consolador, a ser tu maestro. Él les enseñará todas las cosas que yo les he dicho y Él se las recordará a cada uno de ustedes. Así que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, y todo el que ha procurado entrar por esa puerta estrecha, se supone que estás gozando del río de Dios. Aleluya. Que en pruebas, que en angustias, pero en el río de Dios, en el río de Dios. Si tú aceptaste a Jesús, si entraste por esa puerta, entonces te has encontrado con el río de Dios. Si no has sentido los ríos de agua viva, no seleccionaste la puerta correcta. Porque el que entra por ella recibe la experiencia de los ríos de agua viva. Así que no llegamos al río de vida si no entramos y caminamos en Él. Porque Él es el camino, la verdad, la vida, y Él es la puerta. En esta expedición también nos encontramos con un mapa, y no me da tiempo ya a leer esas escrituras. Pero el mapa, ¿qué es? La palabra de Dios, que nos orienta constantemente cómo andar en este camino. Pero también según Ezequiel capítulo número 47, donde un guía celestial guiaba al profeta para ir a las profundidades, usted y yo también tenemos un guía espiritual, se llama el Espíritu Santo de Dios. Para el profeta fue aquel personaje celestial que le llevaba desde la orilla hasta lo más profundo. Para nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está tratando de llevarnos a aguas profundas, porque no nos vamos a quedar aquí. Después de las aguas profundas hay otros mares que hay que conquistar. En otras palabras, la iglesia no se queda en el río, se queda en el río en la experiencia, pero la iglesia afecta el mar, porque el río siempre va a llegar al mar. Y el mar es tipo de misiones en la Biblia. Por lo cual la iglesia que dice, ay, dame el salvavidas,
dame, ¿cómo se llama eso? El tubito. ¿Tienes sándwiches de mezcla? Sí, los tenemos. ¿Tienes una Pepsi por ahí? Sí, las tenemos. Y la iglesia muchas veces, y estoy diciendo de esta manera para que entiendan, ¿ve? Muchas veces la iglesia se queda aquí a disfrutar. Ay, qué chévere, tráete la bola. Jugamos voleibol y todo eso. Qué bueno es estar ahí. Pero el Señor dice, pasen al otro lado. Porque al otro lado hay sanidad. Y al otro lado también, sanidad sobre los enfermos. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de la iglesia. Y estamos hablando de una misión. Porque en esa visión hay pescadores. Hay muchos peces que necesitan ser pescados por aquellos que se denominan pescadores de hombres. En otras palabras, hay una invitación del Espíritu de Dios a salir de esa zona para ir al otro lado, recibir más poder, mayor autoridad para hacer las cosas que el Señor nos ha enviado a hacer. Una iglesia con autoridad, una iglesia con poder, una iglesia que ore por los enfermos y se sanen, una iglesia que ore por los endemoniados y sean libertados, una iglesia que levante al caído, una iglesia que sea pregonera de la palabra de Dios, una iglesia que predique, una iglesia evangelista, no una iglesia sentada en el confort de las comodidades que ofrece el río. Disfrútalo, pero sigue hacia adelante, porque hay un trabajo que hay que realizar. Escuche, porque para el mes de septiembre yo recibí esta revelación y el Señor me decía: tienen que completar el proceso de la vida del cristiano. Entran por la puerta, están en el río de mi espíritu, son investidos de poder y autoridad. Por eso Jesús dijo: no se vayan sin antes ser investidos del poder de lo alto, recibirán poder. Pero aquí no queda la experiencia, hay que coger las redes, hay que predicar la palabra, hay que ganar las almas para Cristo. Cada uno de los exploradores, diga conmigo, diga al hermano que está a su lado, es contigo. Y es conmigo también. Y después que pasamos eso, va a haber otra puerta. Y esa puerta es bien grande. Y el río de Dios, mientras estamos haciendo el trabajo, el río de Dios está soplando. Y esas corrientes de agua viva, esas corrientes nos van llevando. Por eso no tenemos que temer como iglesia. Porque el río de Dios está en control. Porque es el río de Dios, aleluya, el guía celestial del cual habla Ezequiel capítulo número 47. Y déjame decirte que cuando, no tengo una lámina, ¿verdad?, en el día de hoy para mostrarte, pero cuando estas aguas llegan a la mar, aleluya, la Biblia dice en Ezequiel 47 que afectaron el mar muerto y que el mar muerto vivió. Y es que nos esperan los muertos, porque en el poder de Jesucristo serán resucitados, muertos al pecado, pero vivos para el reino de los cielos. Y es en ese correr, en esa correntía del río de Dios, en el cual cuando estemos ahí trabajando, que es la señal inequívoca de una iglesia trabajando para el reino de Dios, sonará la trompeta y se abrirá la puerta grande. Hiraman Sarabasaya, iría mandiría balasya, y que amandaría vaya, si amandariaba, aquí amandaría vacía, iría mandalaba y amayasa, y que amandaría yasaya, y amandía vasaya. El Señor está diciendo: yo te he mandado, yo te he comisionado, estás detenida y el barco tiene que partir. La iglesia tiene que partir porque la trompeta sonará. Y no es aquí en el medio con sandwichitos de mezcla, es enrollándonos las mangas, haciendo la tarea que el maestro nos envió. Vayan por todo el mundo y prediquen esta palabra. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, hasta los confines de la tierra. Hagan discípulos a las naciones y entonces será el fin. Póngase en pie. Aleluya, aleluya. En el segundo servicio continuaré, porque hay veredas, hay piedras, hay pendientes en ese camino. Pero ese río, querida iglesia, ese río, si tú pasas por él, aleluya, aleluya, Él te brindará el gozo de la salvación. Ese río tiene paz. En ese río somos instruidos en la paciencia, en la mansedumbre,
en la esperanza. En ese río hay ropas nuevas y en ese río hay un pronto auxilio en medio de la tribulación. Aleluya. Cuando vences todo obstáculo y llegas a la puerta, debes entrar por ella. Habrá fuerzas opuestas para que no entre. Esa es la puerta que te llevará al río, al derramamiento del Espíritu de Dios en tu vida, como ocurrió en la iglesia primitiva. Y aunque no me da el tiempo, por favor, luego usted puede leer en el capítulo número 3 de Josué, el paso del Jordán, que es tipo de la iglesia. Israel pasó por 2 ríos importantes, por 2 cuerpos de agua importantes, y el segundo fue el Jordán. El primero le sacó de tierra de esclavitud, pero el segundo los entró a la tierra prometida. El primero es el que nosotros estamos viviendo, el segundo es el que está allá arriba. Tú llegaste al primero, pero ahí no se acaba el asunto. Tienes que seguir, mira qué lindo. Tienes que seguir por las torrentes de agua. Y aunque hagas como yo, ay, nos vamos a caer todos por ahí. Pero el Espíritu de Dios está diciendo, no teman, manada pequeña, no teman, iglesia, métase en el río de Dios. No teman por la pendiente, no teman porque yo soy. Yo los estoy trasladando a otra posición. Yo los estoy trasladando al lugar donde tienen que estar, porque la trompeta soy